Hermanos, qué hermoso día de victoria es este. Amén. Es un día de victoria. Es el día que celebramos la máxima victoria de la historia. Como decíamos en los cantos, el día cuando el león de Judá obtuvo la victoria sobre la muerte. Hermanos, estamos estudiando un mensaje que comenzó el viernes en la noche. Y el viernes comencé diciendo, hermanos, que el mundo gira alrededor del principio de la representación. El principio de la representación. Este principio que establece que los actos de los representantes se le imputan o se acreditan a la cuenta de sus representados. Y recuerden, hermanos, que al estudiar la Biblia, en lo que estamos estudiando el libro de Génesis, en todo tiempo, hermanos, estamos tratando de adquirir una cosmovisión bíblica, un entendimiento verdadero y correcto del mundo. Pues, hermanos, a su entendimiento del mundo, a la forma en la que ustedes ven, entienden y explican cómo funciona el mundo, añadan, hermanos, esa verdad, el principio de representación. Puse, por ejemplo, el de la selección nacional. Cuando la selección nacional gana, ganamos todos. Y cuando la selección nacional pierde, perdemos todos. También puse el ejemplo de la diplomacia. Nos guste o no nos guste, todos los aquí presentes estamos en una alianza con China popular, la China comunista. Y todos aquí rompimos una alianza de 80 años con China democrática, con Taiwán. ¿Por qué? Porque eso decidió nuestro representante, el gobierno. Y quizá, hermanos, usted no se sienta tan involucrado, tan afectado por esos dos ejemplos, pero ¿qué si le dijera que usted y todos los que estamos aquí presentes tenemos una deuda astronómica? Una deuda astronómica. Y eso es porque según el Banco Central de Honduras, al 30 de enero del 2023, el saldo de la deuda externa de Honduras alcanzó los 9.598 millones de dólares. Esa es la deuda externa de Honduras. Eso es como 237,000 millones de lempiras. 237,000 millones de lempiras. Usted no firmó el pagaré, ¿verdad? Usted no firmó el pagaré para endeudarse por esa cantidad. Es más, usted ni siquiera vio pasar ese dinero. Pero déjeme decirle que lo debe. ¿Por qué? Porque sí firmaron el pagaré sus representantes, los gobiernos de turno. Y quizá usted diga, bueno, no, yo no quiero aceptar esa deuda no es mía. Quizá usted pueda decir eso. Pero la realidad es que la está pagando. La está pagando y cada uno de nosotros aquí la estamos pagando directa o indirectamente. La estamos pagando, la vamos a estar pagando por el resto de nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y de nuestros tataranietos. Así que sin querer que usted salga desanimado del culto de esta mañana, no quiero que usted salga desanimado, hermano, realmente. Pero a lo que usted debe en el banco, en la cooperativa, en el almacén y en la pulpería, súmele 237,000 millones de lempiras. ¿Y por qué? Porque así funciona el principio de representación. El principio de representación rige muchas cosas en el mundo, sea que lo aceptemos o no lo aceptemos, que lo creamos o no lo creamos, que nos guste o no nos guste. Y eso es así porque Dios así lo estableció, Dios lo decretó. Dios decretó el principio de representación y lo encontramos en su palabra, en la Biblia. En la Biblia encontramos que única y exclusivamente existen dos representantes y dos grupos representados. Delante de Dios solo hay dos representantes y dos grupos de personas representadas. No hay más opciones. No hay otra opción. Solo existen esas dos opciones. A estos dos representantes que están delante de Dios, un grupo de teólogos los llaman las cabezas federales,
Otro grupo de teólogos lo llama las cabezas representativas. Por lo general yo trato de evitar ese tipo de términos, pero si tengo que escoger uno, voy a escoger cabezas representativas. Y la Biblia, lo que importa es cómo lo llama la Biblia. La Biblia lo llama el primer Adán y el segundo o último Adán. Esos son los dos representantes. En 1 Corintios 15, versículos 45, dice lo siguiente, y va a aparecer aquí. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Ahí están los dos Adanes, el primer hombre Adán y el último Adán. Ahí están los dos. Por eso el título de este mensaje se llama Los dos Adanes. ¿Cuál de los dos es tu representante? ¿En cuál de los dos estás? ¿Con cuál de los dos estás asociado? La vida aquí en el presente y el destino eterno de cada persona dependen de en cuál de los dos Adanes está la persona, con cuál de los dos se identifica, con cuál de los dos participa. Su vida y su destino eterno dependen de cuál de los dos Adanes le representan. El primer Adán es el primer hombre creado por Dios, llamado Adán, aparece en el Antiguo Testamento. Y el último Adán es el nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, llamado Jesús, y aparece en el Nuevo Testamento. Ellos dos son los dos Adanes, ellos dos son las dos cabezas representativas. El bosquejo de este mensaje, que comenzó desde el viernes, es el siguiente. Ambos Adanes son personas históricas, ambos Adanes son hombres o seres humanos. El primer Adán es figura del último Adán, los dos grupos de personas que ambos Adanes representan y el mayor poder del último Adán. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Nuestro pasaje central, el viernes vimos varios pasajes, pero nuestro pasaje central es Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21. El primer punto es que ambos Adanes son personas históricas. Ambos son personas históricas. Adán y Jesús, los dos, son personas reales de carne y hueso y espíritu que vivieron en este mundo. La historicidad del primer Adán la creemos por fe realmente, hermanos, por fe lo creemos, que el primer Adán verdaderamente vivió en este mundo. Porque así lo dice la Biblia lo presenta como un personaje histórico. Y si no lo queremos ver así, entonces el mensaje de la Biblia se destruye. Así que por fe aceptamos la historicidad del primer Adán. La historicidad del último Adán, de Jesús, también la aceptamos por fe, hermanos. Porque la Biblia también presenta a Jesús como un personaje real, como una persona de carne y hueso que vivió y estuvo en este mundo y estuvo en medio de nosotros. Pero aparte de lo que la Biblia dice, hay muchas evidencias fuera de la Biblia, evidencias históricas que demuestran que Jesús fue un hombre de carne y hueso. Ni siquiera un ateo puede válidamente negar que Jesús existió, que Jesús vivió en este mundo. Por tanto, el primer punto de este mensaje es que ambos Adanes son personas históricas. Ninguno de los dos Adanes es un mito, ninguno de los dos es leyenda o símbolo. Por eso, hermanos, los dos Adanes pueden ser comparados, los podemos comparar, contrastar, y los dos tienen efectos reales en el mundo. ¿Por qué? Porque los dos son personas históricas. Si uno de los dos fuera un mito, esto se cae. El segundo punto es que ambos Adanes son hombres. Y cuando digo hombres me estoy refiriendo a seres humanos. Adán, el primer ser humano creado directa y especialmente por Dios a su imagen y semejanza para que ejerciera dominio sobre la creación, incluso dominio en su hogar, y para que fuera el padre de toda la raza humana.
Él es un ser humano, Adán un ser humano. Todos nosotros somos descendientes de Adán, descendemos de Adán. Él es el padre de todos nosotros. Y el otro Adán, el último Adán, es Jesús, la imagen de Dios. Él no es creado a la imagen de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Engendrado no por un hombre, sino por el Espíritu Santo, para que naciera de la Virgen, para que ejerciera dominio también, para que recibiera el reino eterno y para que fuera cabeza de la iglesia. Ambos son seres humanos y ambos, Adán y Jesús, son llamados hijos de Dios, pero de una forma muy específica, de una forma que solo es para ellos dos, en el sentido de que ninguno de los dos tiene un padre biológico. Adán no tuvo un padre biológico, sino que fue creado directamente por Dios. Y Jesús no tiene un padre biológico, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso, porque son los primeros de su tipo, porque los dos son humanos, porque ninguno de los dos tuvo un padre biológico, pueden ser comparados y ambos pueden ser representantes, ambos pueden ser cabezas. Para seguir con los siguientes 3 puntos, hermanos, debemos volver a leer el pasaje. Entonces vamos a nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Romanos 5, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, también va a estar aquí adelante en la pantalla. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Me gustaría que usted subrayara eso en su Biblia. Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva o con el don, dicen sus Biblias, como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahí en el versículo 14, al final del versículo 14 dice, Adán es figura de aquel que había de venir. Lo que eso nos está diciendo es que el primer Adán es figura del último Adán. El primer Adán del Antiguo Testamento, es figura del último Adán, el del Nuevo Testamento, es figura de Jesucristo. Lo que está diciendo, hermanos, es que legalmente o por decreto de Dios, Adán, el primero, es un patrón, es un modelo, es un ejemplo, es un arquetipo o prototipo de Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambos, Adán y Jesús, son cabezas representativas, son representantes de grupos de personas que componen la humanidad. Adán y Jesús son los representantes legales
de los dos grupos de personas representadas delante del gran juez. ¿Y quién es el gran juez? Dios. Dios es el gran juez. Un teólogo llamado Thomas Goodwin dijo lo siguiente. Escuchen, hermanos, escuchen. A los ojos de Dios solo hay dos hombres. Solo hay dos hombres. Adán y Jesucristo. Y estos dos hombres tienen a todos los demás hombres colgados de sus cintos. Delante del juez solo hay dos que representan a todos los demás. Delante de los ojos de Dios, Él solo mira a dos hombres. Él solo mira a Adán y Él solo mira a Jesús. Y cada persona que ha existido y existe en este mundo está representada en uno de ellos dos. Por eso la pregunta es, ¿de cuál de los dos está usted colgado? ¿Está colgado de Adán o de Jesucristo? ¿Lo representa el primer Adán o lo representa el último Adán? Y recuerde que lo representa delante del juez. De la respuesta a esa pregunta depende el veredicto sobre usted de Dios, del juez supremo. Cuando esté delante de Dios, porque algún día va a estar delante de Dios, ¿quién lo va a representar? ¿Quién va a hablar por usted? ¿Quién va a decir, estos son los méritos imputados a él? ¿Adán o Jesucristo? Los dos grupos de personas, hablemos de los dos grupos de personas que los Adanes representan. Hay dos representantes, dos Adanes, dos cabezas representativas, solo ellos dos están delante de Dios y hay dos grupos de personas a los que ellos representan. Dos grupos de personas. La humanidad no está compuesta de muchos distintos tipos de gente, solo hay dos tipos de gente en la humanidad que están representadas por estos dos Adanes. En un comentario sobre la carta a los romanos, el pastor galés Martin Lloyd-Jones dijo esto. Escuchen lo que él dijo. Toda la historia de la raza humana puede resumirse en términos de lo que ha sucedido a causa de Adán y de lo que ha sucedido y está por suceder a causa de Jesucristo. Dos actos explican toda la historia de la humanidad. El acto de Adán y las consecuencias de ese acto, y el acto de Jesucristo y las consecuencias que ya se manifiestan y que están por manifestarse del acto de Jesucristo. Lo que debemos entender, hermanos, es que debido a que ambos son Adanes, ambos son cabezas, ambos son representantes, sus respectivos actos son imputados, o sea, son acreditados a la cuenta de sus representados. Lo que ellos hicieron se le acredita a las personas que ellos representan. En nuestro estudio del libro de Génesis hemos estudiado cuál fue el acto de Adán. ¿Cuál fue el acto de Adán? Génesis 3:17 dice lo siguiente, siguiente diapositiva. El Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Ese es el acto de Adán, esa es la sentencia de Dios. Él desobedeció la voz de Dios. El acto de Adán fue un acto de desobediencia, fue una transgresión, fue un pecado que se le imputa o se le acredita a todos sus representados. Y de cierta forma, todos hemos sido representados por Adán. Todos. Todos entramos a este mundo bajo la representación de Adán. Los representados por Adán han sido constituidos pecadores, han sido constituidos culpables en el juicio y están bajo condenación. El grupo al que Adán representa es la humanidad pecadora.
la humanidad incrédula, la humanidad rebelde o enemistada con Dios. Ese es el grupo que Adán, el primer Adán, representa. La humanidad pecadora, la humanidad incrédula, la humanidad que no ha sido reconciliada con Dios, la humanidad separada de Dios, la humanidad bajo condenación. Ahora, ¿cuál fue el acto de Jesucristo? ¿Cuál fue el acto de Jesucristo? El acto de Adán fue el pecado. ¿Cuál fue el acto del Señor Jesucristo? Dice Filipenses 2:8, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El acto de Jesucristo es obediencia, obediencia perfecta. Toda una vida de obediencia perfecta, pero una obediencia que es coronada, una obediencia que tiene una cumbre, que tiene un clímax, que tiene un máximo punto en su muerte. Ese es el acto del Señor Jesucristo. Obediencia hasta la muerte, muerte sacrificial, muerte injusta, muerte inmerecida y muerte no por Él, sino por sus representados. El acto de Jesús fue un acto de obediencia, fue un acto de justicia. Y así como el acto de Adán se le imputa a sus representados, también el acto de justicia, el acto de obediencia de Jesucristo se le imputa, se le acredita a sus representados. Todos los representados por Jesús, por el último Adán, son declarados justos. Son libres de juicio, libres de condenación. Son salvos, hermanos. Son salvos. El grupo al que Jesús representa es la humanidad redimida, los creyentes, la humanidad reconciliada con Dios. Pero recuerden esto que les dije, todos comienzan su vida representados por Adán. Lo que todos necesitan es un cambio de representante. Un cambio de representante. Ese cambio de representante únicamente es posible por gracia, por medio de la fe. Crea en el Señor Jesucristo. Confiese que Él es el Señor. Y ahora hablemos entonces del último punto de este pasaje, que es el punto más hermoso, que es el punto que realmente el apóstol Pablo quiere transmitir ahí en Romanos 5, del 12 al 21. Esto es lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir es que el último Adán tiene mayor poder. Que el último Adán tiene mayor poder. Que el último Adán es más poderoso, es más glorioso, es infinito por encima del primer Adán. El viernes, hermanos, les hacía la observación del lenguaje de representación que está en todo el pasaje. En todo el pasaje hay un lenguaje de representación. O sea, el acto del representante atribuyéndosele o acreditándosele, imputándosele al representado. Eso es lo que vemos en ese pasaje claramente. Lo vemos ahí, el primer Adán. Vean, escuchen, hermanos, el lenguaje de representación. Por un hombre la muerte se extendió a todos los hombres. Por uno, a todos. Por la transgresión de uno murieron los muchos. Por la transgresión de un hombre reinó la muerte. Y ahí el sentido es que reinó sobre todos. Por una transgresión resultó condenación para todos. Por una transgresión resultó condenación para todos. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ven el lenguaje de representación claro. Por uno, muchos. Por uno, todos. Pero no solo en cuanto al primer Adán, también en cuanto al último Adán. En cuanto al último Adán, por la gracia de un hombre, la gracia abundó para muchos. Por medio de un hombre reinarán en vida.
muchos reinarán en vida. Por un acto de justicia, resultó justificación para todos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Ahora, está claro el lenguaje de representación, pero tengan también siempre en mente esto. Todos hemos sido representados por Adán, todos. Pero no todos serán representados por el último Adán. Solo aquellos que crean en él. El principio de representación está más que claro. Y aparentemente, y escuchen esa palabra, aparentemente hay igualdad o hay paralelismo entre los dos representantes. Es como que los ponemos el uno al lado del otro en una balanza y como que pesan lo mismo. Por el acto de uno, muchos. Por el acto de uno, muchos. Pesan lo mismo. Aparentemente está diciendo que el acto de un representante, de una cabeza, afecta a su grupo, igual que el acto del otro representante también afecta a su grupo. Aparentemente hay paralelismo, aparentemente hay correspondencia, aparentemente hay igualdad. Y sí, en algunas cosas hay. Bueno, en que hay igualdad, en que definitivamente Dios legalmente constituyó a Adán como representante de la humanidad. Está claro ahí. Es lo que Pablo está diciendo del versículo 12 al 14, que cuando Adán, el representante, pecó, eso contó como que todos pecamos. El pecado de Adán es el pecado de todos nosotros, porque él estaba actuando en representación de todos nosotros. Así que como él pecó, todos pecamos. Como él fue culpable, todos fuimos culpables. Y como él fue condenado a muerte, todos somos condenados a muerte. Todos fuimos condenados pecadores. Nacemos pecadores, nacemos culpables. Y no por nuestro propio pecado, sino por el pecado de Adán. Obviamente también nuestros propios pecados nos condenan. El viernes les leía una cita del pastor John Piper que dice así. Escuchen lo que él dice. El mayor problema de la raza humana no es tanto que las personas cometan varios tipos de pecados todos los días. Ese no es tanto el problema de la raza humana. Esos pecados son reales, son enormes, son suficientes para condenar a cada persona. Pero el mayor problema que está señalando el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5 es que detrás de nuestra depravación, de nuestros pecados, de nuestra culpa, está la profunda conexión con el representante Adán. Su pecado se convirtió en nuestro pecado y su juicio se convirtió en nuestro juicio. Y alguien puede decir, eso no es justo. Hey, eso no es justo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el pecado y la culpa de Adán recaen sobre mí? Eso es injusto. Bueno, 4 cosas, rapidito. Primero, Dios siempre es justo. Amén. Dios siempre es justo, no podemos acusar a Dios de injusticia. Segundo, usted hubiera hecho lo mismo que Adán en la situación que él. Así que no es injusto porque usted hubiera hecho lo mismo. Tercero, ya que Adán es nuestro padre biológico, que todos somos descendientes de Adán, entonces Él nos hereda, Él nos transfiere su imagen, Él nos transfiere la naturaleza pecaminosa suya. Así que estamos atados al pecado, estamos esclavos del pecado. No hay escape para el ser humano. Todo ser humano que nace atado al pecado. No hay escape. Y cuarto, si Adán no pudiera ser nuestro representante, si su acto de pecado y desobediencia no pudiera imputarse, acreditarse a la cuenta de cada uno de nosotros, si eso no fuera posible, entonces tampoco podría Jesús ser nuestro representante. Tampoco su acto de obediencia y justicia pudiera imputarse a nuestra cuenta. Si usted dice,
No se puede. Adán no puede ser mi representante. Yo no lo he escogido. Eso es injusto. Entonces tampoco puede usted acogerse al otro representante, a Jesús. Tampoco Él podría hacerlo. Y eso sería la perdición total de la humanidad. Eso eliminaría cualquier esperanza para la humanidad. Eso nos deja perdidos, condenados totalmente y eternamente. Pero, por el principio de representación, porque Dios así lo estableció. Sí, el pecado de Adán cuenta como mi pecado. Él fue mi representante, pero ahora por medio de la fe, el acto de obediencia del Señor Jesucristo cuenta para mí también. Y para ustedes también, hermanos. Y para todos aquellos que creen en Él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque ambos Adanes, el primero y el último, tienen capacidad, tienen poder de representación. Gloria a Dios por eso. Pero más gloria a Dios porque el poder del último Adán es mayor, hermanos. Es superior, infinitamente más glorioso que el del primer Adán. ¿Y cómo van a decir? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, lo vamos a ver de varias formas, hermanos. Vamos a ver si lo puedo explicar, porque este pasaje es complicadito, pero tal vez lo más complicado, lo mejor para explicar algo complicado es explicarlo de la forma más fácil. Así que voy a tratar. Miren, hermanos. El acto del último Adán, el acto del primer Adán y el del último Adán, los dos actos tienen consecuencias. Por ejemplo, miremos esto. Por medio del pecado de Adán entraron pecado, muerte, condenación para todos. Por medio del acto de obediencia de Jesucristo entraron gracia, vida y justicia. Entonces, analicemos eso un poco, uno por uno. Un acto de Adán, un solo pecado de Adán nos constituyó a todos pecadores. Legalmente todos somos pecadores porque nuestro representante legal pecó. Todos somos pecadores. Eso es devastador, hermanos. Es devastador, ¿no es cierto? Imagínense, un bebé hermoso que no sabe decir nada, que no puede hacer nada, es un pecador. Es un pecador. Está atado y esclavo al pecado y es culpable. Es culpable y está bajo condenación. Es devastador. Pero el acto de Jesús, su obediencia, logra que la gracia de Dios abunde para los pecadores. El acto de Adán nos constituye a todos pecadores, pero el acto de Jesús logra que la gracia de Dios abunde para los pecadores. ¿Y cómo es eso de que abunda? ¿Cómo es eso de que la gracia de Dios abunda? Por esto, hermanos, porque por el acto de obediencia de Jesús, cuando es acreditado a nuestra cuenta, cuando Dios no nos ve a nosotros, no ve a nuestro representante Adán, sino que ve a nuestro representante Jesucristo, Él no solo borra un pecado, no solo logra que Dios pase por alto o borre o no tome en cuenta un pecado, sino que la gracia que viene por el acto del Señor Jesucristo logra que Dios pase por alto, borre, no tome en cuenta, haga a un lado, envíe al otro lado del universo millones, billones, trillones de pecados. Todos nuestros pecados, desde el primero hasta el último, los pasados, los presentes y los futuros, todos son cubiertos. Todos son cubiertos por un acto de obediencia. La muerte del Señor Jesucristo expía, cubre todos los pecados de los que creen en Él. Eso es infinitamente superior que el acto del primer Adán. Por su acto todos somos declarados pecadores,
Pero por el acto del Señor Jesucristo hay gracia abundante para todos, porque todos nuestros pecados. ¿Cuántas veces ha pecado usted? Solo hoy. Solo hoy. Tal vez hasta sentado ahí diciendo, ay no, ya no quiero escuchar esto. Solo hoy, ¿cuántas veces ha pecado? Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, su pecado ha sido cubierto. Su pecado no será tomado en cuenta. Ya no está en su cuenta. El último Adán es infinitamente superior. Cristo, su obra es infinitamente superior. Otro ejemplo. Un acto de Adán nos constituyó a todos pecadores. ¿Cierto? Ya lo he dicho varias veces. Por un acto de Adán, todos somos declarados pecadores, culpables, todos. Eso es devastador, eso es terrible. Pero un solo acto del Señor Jesucristo, su obediencia, es suficiente para constituirnos justos. Y eso es más grande. Eso requiere mayor poder. Es fácil constituir a alguien pecador. Es fácil. Si yo digo una mentira delante de uno de ustedes, ya quedé como mentiroso toda la vida, ¿no es cierto? Una vez que yo mienta delante de alguno de ustedes y quedé mentiroso para toda la vida. Y no importa cuántas otras veces yo diga la verdad delante de ustedes, seguiré siendo mentiroso. ¿Por qué? Porque pequé una sola vez. Mentí una sola vez. Es fácil constituir a alguien pecador, pero es imposible constituir a alguien justo. No se puede. No importa cuántas veces diga la verdad, no importa cuántas veces usted haga el bien, no importan todas sus buenas obras, todo lo que usted piense que hace por el Señor. No importan, no valen, no cuentan. Solamente el acto de obediencia del Señor Jesucristo puede constituirnos justos. Solo ese acto puede justificarnos. Solo ese acto es poderoso para que un hombre declarado pecador delante del Señor pueda ser declarado justo. Así que el poder del último Adán es infinitamente superior. El pastor John MacArthur dice: si toda la raza humana sufrió la muerte a causa del pecado de Adán y Cristo cargó la ira, escuchen eso, toda la raza humana sufrió la muerte por causa del pecado de Adán, y Cristo cargó la ira de Dios por trillones y trillones de pecados. Qué inmenso fue ese sacrificio. Qué infinito tuvo que haber sido ese sacrificio, ese acto de cargar con el pecado. Qué incalculable fue su sufrimiento bajo la ira de Dios. Si un solo pecado fue lo suficientemente malo como para condenar a toda la raza humana, ¿cuál debe ser el horror de ser castigado por todos los pecados de todas las personas que alguna vez han de creer en Él? No lo podemos entender, no lo podemos explicar. Lo que Jesús tuvo que pasar cuando tomó la copa de la ira de Dios por nuestros pecados, para que nosotros podamos pasar de pecadores a justos, a justificados. Adán trajo la muerte, Cristo trajo la vida. Adán trajo condenación, Jesús trajo justificación. Lo que Jesús hizo es mucho mayor que lo que Adán hizo. Otra cosa, hermanos, un acto de Adán trajo la muerte. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Trajo la muerte a todos. Devastador, terrible, horrible, lamentable. Un solo acto suyo, el de Génesis 3.
trajo la muerte, pero un solo acto de justicia del Señor, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, trajo vida, vida. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué es más difícil? ¿Para qué cosa se necesita mayor poder? ¿Para matar al que está vivo o para darle vida al que está muerto? ¿Qué es más fácil? ¿Matar al que está vivo o darle vida al que está muerto? Cualquiera puede darle muerte al que está vivo. Cualquiera le puede quitar la vida cualquiera puede darle muerte al que está vivo. Pero ninguno puede hacer vivir al que estaba muerto. Ninguno. Solamente Cristo. Él es infinitamente más poderoso, hermanos. Gloriosamente más poderoso. Otra forma en la que el último Adán es más poderoso. El acto del primer Adán fue llamado transgresión. Véanlo ahí, transgresión. Ahí está. La palabra transgresión es una violación de la ley de Dios. Trajo la muerte. Cualquier cosa que haya traído la transgresión, quiero decirles que está bien merecida. Bien merecida. Bien merecida. Es una ofensa a la santidad, a la gloria de Dios, la transgresión. Y todos merecemos muerte y condenación, todos. El acto de Adán es llamado transgresión. ¿Cómo es llamado el acto de Jesús? Es llamado don, es llamado dádiva, es llamado regalo. Así que cualquier cosa que haya traído ese acto es inmerecida. No merecemos gracia, no merecemos justicia, no merecemos vida. No merecemos reconciliación, no merecemos paz, no merecemos nada. En Adán todo lo merecemos: muerte, condenación, vergüenza, culpa, humillación. Lo merecemos. Pero en Cristo tenemos lo que no merecemos: vida, gracia, justicia, paz. Definitivamente el último Adán es mayor. Y para concluir de una forma que se entienda, hermanos, este es el punto. El acto de Adán, la representación de Adán tiene solución. Puede ser revertida, puede ser anulada, puede ser olvidada, puede ser hecha a un lado, puede ser borrada, puede ser apartada, puede ser nulificada, puede ser invalidada. Puede serla por el acto del Señor Jesucristo, porque su acto es mayor, porque mayor es su poder, porque mayor es su gloria. Todo lo que hemos recibido en Adán, muerte, condenación, puede ser revertido por Jesucristo. Todo. Si en Adán recibimos pecado, en Cristo recibimos gracia. Si en Adán recibimos condenación, en Cristo recibimos justificación. Si en Adán recibimos muerte, en Cristo recibimos vida. Si en Adán recibimos enemistad, en Cristo recibimos paz. Si en Adán recibimos separación, en Cristo recibimos reconciliación. La obra del primer Adán puede ser nulificada, puede ser invalidada, puede ser destruida por el último Adán. La pregunta es: ¿cuál de los dos Adanes lo representa usted? ¿En cuál de los dos Adanes está usted? ¿Con cuál de los dos Adanes está identificando? ¿En cuál de los dos Adanes está participando? ¿En qué acto está participando? ¿Está participando en el acto del pecado, la rebeldía, la desobediencia delante del Señor, ignorando lo que dice la palabra del Señor? ¿O está usted participando en el acto de justicia, en el acto de obediencia del Señor Jesucristo? ¿Está usted creyendo en Él, reconociendo que nada que usted pueda hacer puede salvarle, nada de que usted pueda hacer puede justificarle?
Usted está vendido al pecado, pero en Él hay salvación, en Él hay redención. ¿En cuál de los dos Adanes está? ¿Está en Cristo o está en Adán? Para estar en Cristo, el camino es la fe. Dice Romanos 3:22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, dele gloria a Dios, porque todas esas cosas son suyas. Y son suyas para siempre, porque en eso también se ve el mayor poder del último Adán, en que la obra del primero puede ser deshecha, destruida, nulificada, invalidada, pero la obra del segundo Adán, la obra del Señor Jesucristo, no puede ser destruida, hermanos. Nos da vida eterna, nos da confianza, nos da seguridad. Él es mayor, su gracia es mayor. La primera vez que Jesucristo vino a obedecer. Vino a obedecer. Para que su obediencia contara como la obediencia de todos sus representados. Pero Él va a volver, hermanos, Él va a volver. Y cuando Él vuelva, hermanos, cuando Él vuelva, va a venir a hacer que todos le obedezcan a Él. Él va a venir a hacer que todos le obedezcan a Él. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo vuelve. Esto está narrando su regreso. La primera vez vino a obedecer, la segunda vez viene a reinar. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los siguen con caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos proclamando que Él va a regresar. Recordamos que Él vino a obedecer, a sacrificarse por todos nosotros, pero también proclamamos que Él vuelve a reinar. Voy a pedir al grupo que pase adelante y vamos a examinar nuestros corazones, vamos a orar y vamos a participar en la cena del Señor.